Dios te bendiga. En este momento te invito a que reflexionemos en un pasaje de la palabra de Dios. Lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Y nos dice así la palabra de Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. En esta historia podemos ver a 10 hombres. Estos andaban vagando, andaban con una condición bastante difícil, una enfermedad bastante complicada que los obligaba a vivir fuera de las ciudades, que los obligaba a dejar a vivir toda su vida, sus familias, sus trabajos, sus pertenencias. Y estos hombres se encontraban en una situación muy difícil a causa de esa enfermedad. Pero un día se encontraron con aquel que era grande y poderoso para poder ayudarles en esa situación. Se encontraron con aquel que era el único que podía ayudarlos a salir de esa situación. Y vemos que estos hombres clamaron al Señor y le dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. En esa época nadie quería acercarse a un leproso, pero este, siendo Señor de todos, siendo tan grande, tuvo misericordia, escuchó su clamor y les ayudó. Fueron limpios. Sin embargo, seguimos leyendo en la historia y vemos que estos 10 hombres, cuando recibieron ese favor tan grande, cuando recibieron ese favor que nadie más podía haberles hecho, no regresaron a aquel que les había hecho el favor y darle gloria y darle gracias. Solo uno de ellos, de 10 sanados, solo uno regresó. Y aquí vamos a ver dos situaciones. Ese que regresó se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Qué actitud tan hermosa. Regresar a aquel que hizo ese milagro tan grande en su vida. La otra situación que vemos es al Señor Jesús preguntándole a ese que había regresado: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Qué triste ver esta situación que era tan grande y maravillosa, esa sanación tan grande, y ver que no
hubo quien le diera la gloria a Dios, quien le diera el reconocimiento, quien le diera gracias, que tuviera esa actitud de darle el reconocimiento a aquel que lo merecía. Y hoy podemos ver que es triste que la condición de la humanidad no cambia, es decir, que muchas veces tenemos la actitud de aquellos 9, que cuando existe una situación adversa, que cuando existe un problema, que cuando existe algo que nosotros no podemos solucionar por nosotros mismos, fijamos nuestra mirada en aquel que todo lo puede, en aquel. Y hoy podemos ver que es triste que la condición de la humanidad no cambia, es decir, que muchas veces tenemos la actitud de aquellos 9, que cuando existe una situación adversa, que cuando existe un problema, que cuando existe algo que nosotros no podemos solucionar por nosotros mismos, fijamos nuestra mirada en aquel que todo lo puede, en aquel, y clamamos y alzamos nuestra voz como esos 10 hombres que clamaron y pidieron misericordia a aquel que podía ayudarlos. Y Él que es tan bueno, muy a pesar de que conoce lo más profundo de nuestro ser, que escudriña nuestros pensamientos, que conoce lo que somos realmente, extiende su mano, extiende su voz y nos da ese pronto auxilio, nos da esa ayuda. Y precisamente en estos momentos de pandemia, en estos momentos que de repente todo lo que nosotros conocíamos, que todo a lo que nosotros estábamos acostumbrados cambió. Surgen muchos temores, surgen muchas necesidades, surgen muchas dificultades que nosotros no podemos solucionar, que nosotros no podemos comprender. Y es en estos momentos en que lamentablemente muchos de los seres humanos miramos a Dios, miramos a aquel que puede ayudarnos a solucionar todas estas dificultades y buscamos su favor, buscamos que Él nos ayude. Pero hay que reflexionar y hay que autoanalizarnos cuando vamos a pedir esta ayuda a Él, porque Él es Dios sobre todas las cosas, Él es Señor de todo y de todos, y nosotros debemos comprender que no somos merecedores de su favor, de su misericordia y de su gracia, porque si el Señor nos pagara conforme a nuestra desobediencia, conforme a nuestros hechos, conforme a nuestros errores y pecados, nos damos cuenta que no somos merecedores de nada, pero Él es tan bueno que no nos paga conforme a lo que nosotros somos o lo que hemos hecho, sino que Él extiende su misericordia para con todos. Entonces, en esta reflexión acerca del favor, acerca de la necesidad que tú quieres poner en manos de Dios, de la que tú quieres obtener una respuesta positiva y favorable de parte de Dios, es analizarte y saber si tu actitud va a ser como la de aquellos 9 que recibieron el favor.
que recibieron aquello que ellos querían, lo que ellos estaban buscando. Y una vez lo obtuvieron, siguieron su camino. Siguieron a buscar todo aquello que ellos anhelaban y no buscaron regresar a la presencia de Dios y darle gracia y reconocimiento, porque aquel que regresó, ese que regresó, tuvo algo más grande cuando regresó a dar gracias y gloria. Y el Señor le dice: levántate, tu fe te ha salvado. Ese que regresó recibió algo mucho más grande que el favor inicial que él había pedido. Él recibió la salvación de su alma. Si nosotros tuviésemos la capacidad de entender, de pedirle a Dios la capacidad de comprender lo que está escrito en su palabra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y cómo conoceremos acerca de este reino? ¿Cómo conoceremos acerca de la justicia de Dios? La única forma es acercándonos a Dios por la fe, teniendo un corazón dispuesto a creer en la palabra de Dios, un corazón dispuesto a creer en Dios desde lo que Él nos enseña en su palabra. Y sí, yo sé que si tú clamas a Dios, que si tú pides un favor es porque tú crees en Él, porque crees en su existencia y crees que Él tiene poder para ayudarte. Pero es importante que creas en Dios conforme a lo que las Escrituras nos enseñan. Es importante que creas en Dios conforme a la verdad que Él ha establecido, porque ese creer implica un compromiso grande, y ese compromiso es la obediencia. Ese compromiso es renunciar a todo aquello que a Dios no le agrada. Ese compromiso implica a renunciar a nosotros mismos, a nuestros deleites, a nuestros deseos, y que lo obedezcamos a Él, que obedezcamos todo aquello que Él quiere enseñarnos, que cada día renunciemos a todo aquello que no sea agradable a Dios. Y esto lo encontramos en su palabra. Si queremos vivir conforme a la voluntad de Él, que es agradable y perfecta, debemos vivir conforme a las enseñanzas que Él ha revelado en su palabra, porque muchas veces pedimos y necesitamos favores conforme a nuestras necesidades, conforme a nuestros deseos, conforme a nuestros deleites y no conforme a la voluntad de Dios. Y cuando no recibimos esos favores, o cuando Dios no obra de la manera en que nosotros queremos, pensamos que Él se ha olvidado de nosotros, pensamos erróneamente que Él no quiere atender a nuestras súplicas. Sin embargo, Él está dispuesto a ayudarnos conforme a su voluntad, conforme a lo que es bueno y agradable para Él, y por tanto también es bueno para nuestras vidas. ¿Y cómo iniciaremos a pedir bien? ¿Cómo iniciaremos a entender y comprender cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo aprenderemos a
comprender cuál es su propósito en nuestras vidas, porque pasamos por ciertas situaciones. Esto solo lo haremos cuando lo buscamos a Él sinceramente. Y para buscarlo tienes que orar al Señor, tienes que elevar tu voz, tienes que ser completamente sincero o sincera con el Señor. Debes tener esa intención de volverte a Él, de darle gracias, de darle gloria y reconocimiento, porque si aún tú no has recibido ese favor que estás pidiendo, si aún tú no has recibido eso por lo que estás clamando, hay razones de más para darle gracias. Esta oportunidad de tener vida, esta oportunidad de escuchar su palabra, esta oportunidad de poder tener un respiro, de tener salud. Y me imagino que tú en medio de esta situación has podido ver que Dios es bueno contigo y que tienes muchas razones para ir a sus pies y darle gracias y darle el reconocimiento y pedirle eso tan importante que supera cualquier favor, cualquier cosa que queramos pedirle, y es la salvación de nuestras almas. Clama a Dios de manera sincera, habla con Él, expresa todo lo que tengas en tu interior, tus pensamientos, tus sentimientos, porque Él conoce de ti. Separa cada día un espacio en tu día para orar, para leer la palabra de Dios, para escudriñar su palabra, para pedirle que te hable, que te enseñe por medio de ella, para pedirle que revele en tu vida cosas maravillosas que aún no conoces, pero que Él puede enseñarnos, porque Él ha prometido, y el que prometió es fiel, que si nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro entendimiento, con toda nuestra alma, Él tendrá piedad y Él nos ayudará a, a superar todas las dificultades, y no me refiero a todas las dificultades que tengamos en este mundo, porque el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad que yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesús. Me refiero a superar todas aquellas dificultades que no nos permiten ser fieles a Dios, aquellas dificultades que nos alejan de su presencia, aquellas dificultades en las que cada día tenemos que probarnos, en las que cada día tenemos que ser mejores, que tenemos que ser más humildes para poder agradar a Dios. Esas dificultades propias de esa búsqueda que debemos tener cada día de Dios. Si tú en este momento tienes una necesidad, si tú en este momento te encuentras en una situación en la que necesitas clamar a Dios, si tú necesitas un favor de Dios tan especial que solamente Él puede darte respuesta, que solamente Él te puede ayudar, déjame decirte que solo debes creer. Créele a Él, porque Él es poderoso para ayudarte. Él es poderoso para suplir tu necesidad. Él es poderoso para dar respuesta. Él es poderoso para dar sanidad. Y Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y su palabra permanece para siempre. Y Él es el mismo que exclamó esas palabras, que dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces ve al Señor, ve a aquel que puede ayudarte, ve a aquel que puede dar respuesta a tu petición, pero ve a Él creyendo, ve a Él con la confianza, con la certidumbre que Él es poderoso para ayudarte, que Él es poderoso para darte una respuesta, pero ve a Él también con esa actitud
actitud de agradecimiento, de darle gloria, de darle honra, con esa disposición no solamente de pedir por ese favor específico, por esa situación que estás atravesando, sino de pedirle de que Él salve tu alma, de que sane tu vida. Ábrele las puertas a ese Señor grande y maravilloso que puede ayudarte en esta situación, pero que puede hacer algo más grande por ti, y es salvarte a ti, no solamente a ti, sino también a tu familia, que Él puede restaurar todo aquello que necesite ser restaurado, que Él puede ayudar en situaciones que aún nosotros no comprendemos, pero que Él puede revelar en tu vida un propósito, que Él puede revelar en tu vida una intención de sanarte, de salvarte, de ayudarte, de hacerte comprender que es primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas son añadiduras cuando realmente podemos creer, cuando realmente podemos poner nuestra vida a disposición del Señor, cuando realmente tenemos la intención de creer y obedecer en lo que Él ha determinado en su palabra.